Bueno, la palabra en esta mañana la encontramos en primer libro de Crónicas, en el capítulo 16. Vamos a leer del 1 al 6. Y la palabra dice de la siguiente manera: Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David, había que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada una torta de pan, una pieza de carne y unas. Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordaran, confesaran y alabaran a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot y Yehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededón y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf tocaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Bueno, podemos mirar aquí entonces que David coloca el arca de Dios en medio de la tienda y ofrece holocaustos y sacrificios de paz. Después bendice al pueblo en el nombre de Jehová y reparte una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas a cada uno. Los ministros de los levitas alaban a Jehová delante de su arca y los sacerdotes hacen sonar las trompetas. Bueno, familia, qué maravillosa la palabra de esta mañana, lo que podemos entender. El título de nuestro devocional en este día dice, el adorador que bendice al prójimo. ¿Cuál será ese adorador que bendice al prójimo? ¿Qué es lo que el Señor me mostraba en esta parte de la palabra, en el versículo 1, cuando dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda? Bueno, ya habíamos mirado anteriormente cómo fue esta vez mejor planeada, consultando a Dios, llevando quienes realmente debían o podían, estaban autorizados a transportar el arca. David llevó a los sacerdotes, a los encargados y la trajeron sobre sus hombros. Y bueno, la historia nos cuenta de cómo se venían regocijando cuando salió el arca de la casa de Obededón a 6 pasos, ofrecían holocaustos, alabanzas, todo el camino hasta llegar a este lugar. Me llama la atención la palabra cuando dice en medio de la tienda que David había levantado para ella. Esta vez David sí se había preparado de una manera especial y había hecho una tienda, un tabernáculo tal vez, un, un eh, una carpa para colocar el arca. Entonces, sí me llama la atención esa preparación. David había levantado para ella un arca, una tienda, y luego ofrecieron holocaustos y sacrificios. Yo entendía que hoy esa tienda donde se iba a colocar el arca, somos nosotros. Y somos levantados por medio de quién. Aquí yo veo como un tipo de Cristo a David, cuando prepara esa tienda para colocar la presencia de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra y sufrió y padeció todo lo que tuvo que padecer y nos enseñó a sus discípulos. Y recuerdo la escena cuando toma Pedro y dice, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y después les dice, es necesario que yo me vaya, porque de lo contrario no vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. La presencia de Dios no podría estar en ustedes si yo no me voy. Entonces, se me asemeja, me da un tipo de esa preparación.
Nosotros somos esas tiendas que hemos sido preparadas por medio de el sacrificio de Cristo. Y como aquella tienda debió ser especial, así también Dios a nosotros nos ha hecho especiales para Él. Somos especiales a pesar de, ¿cierto? Porque Dios no nos escoge por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Él nos ha escogido y nos transforma, nos moldea a su carácter, a su imagen, porque dice que así nos ha creado, quiere que volvamos al diseño original. Y nos hace su tienda, su carpa donde Él quiere habitar, porque recordemos que Él dice que no habita en templos hechos por manos humanas, sino espirituales de Él. Y nosotros somos ese templo, somos esa carpa, ¿cierto? Entonces, podemos darnos cuenta de esta manera. Me llama mucho la atención esa preparación que David hace. Y así como Jesús hizo de nosotros su tienda, nos enseñó también a preparar esa tienda para Él en los demás. Dice, así como Jesús hizo de nosotros su tienda, nosotros tenemos que levantar en otros esa tienda por medio del discipulado y la evangelización. Creo que es bueno tener en cuenta que toda esta porción también nos enseña, nos lleva, nos muestra a que entendamos que eh, el, el adorador que bendice realmente es el adorador que bendice realmente es aquel que hace lo que su creador le enseña. Hemos de entender que la adoración es nuestra actitud del corazón y cómo la forma, cómo nosotros reconocemos sus atributos, que es la alabanza, ¿no es cierto? Es la alabanza. Cuando reconocemos quién es Dios y con una actitud especial desde nuestro corazón, con una actitud adecuada, entonces estamos adorando. Y cuando adoramos, alguien dice que nuestra mejor adoración debería ser nuestra obediencia. Si obedecemos al Señor, entonces estamos bendiciendo a otros, porque el Señor Jesús dijo que hiciésemos discípulos de todas las naciones. La gran comisión está ahí eh, plasmada, mostrada, y nosotros, si queremos ser adoradores que bendecimos a los demás, entonces preparemos esa tienda en los demás. Es necesario que armemos esa carpa para que la presencia de Dios llegue ahí. Y recordando la historia con todo ese gozo, con toda la alabanza, con toda la adoración, llegar a presentar, ¿cierto? Entonces, esa parte me llamaba mucho la atención, pero también en el versículo 2 encontramos que cuando eh, David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Entendiendo pues que el holocausto nos simboliza a nosotros la fidelidad hacia Dios, ¿cierto? Y los sacrificios de paz nos refleja o nos muestra la reconciliación con Dios, ¿cierto? Y entonces esas dos cosas unidas, mi fidelidad hacia Dios y la reconciliación con Dios, pues me va a mover, me va a animar a llevar a que los demás sean fieles también a Dios y se reconcilien con Él. Me convierto en ese instrumento hacia los demás para ayudarles a, a ser fieles con el Señor y a que se reconcilien, a que se arrepientan, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esto, del holocausto y el sacrificio, pues realmente es la adoración y la alabanza para nosotros hoy, porque recordemos que el Señor dijo que no, Él no le gustaría ya sacrificios y holocaustos. Él le gusta es el fruto de labios, la alabanza y la adoración. Entonces, eso es lo único que nosotros le podemos entregar al Señor en gratitud, en fidelidad, en reconciliación. Entonces, cuando adoramos y alabamos a Dios,
tenemos la capacidad, Dios mismo nos da la capacidad de bendecir a nuestros semejantes de una manera espiritual, y aún nos sobra y nos alcanza para bendecirlos de una manera material. De la manera espiritual, como les digo, cuando yo adoro, cuando yo alabo, adopto un estilo de vida que me va a ayudar a dar testimonio en los demás. Y los demás también van a querer hacerlo porque Dios me va a bendecir a mí, porque me van a ver reconciliado con Dios, voy a tener una vida saludable espiritualmente, en progreso, en crecimiento, y pues esto me da mi fidelidad hacia Dios. Y los demás van a querer esa fidelidad y van a querer también la reconciliación con Dios. Me gusta la frase de alguien que decía, eh, vayan y prediquen el Evangelio, y si es necesario, hablen. Nos está hablando de ese testimonio. Si yo soy fiel a Dios y muestro esa reconciliación a través de mi adoración y de mi alabanza, porque la adoración y la alabanza es un estilo de vida que debe ser mostrado hacia los demás. Entonces estoy bendiciendo hacia los otros, estoy repartiendo, emanando de mí bendición hacia los demás. Y dice el versículo 3, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Creo que cuando ofrecemos nuestras alabanzas y nuestras adoraciones, entonces también vamos a tener para cada uno de los que están en nuestro entorno una porción aún de su presencia, aún de la parte material de la bendición que podamos recibir de parte de Dios, porque el darle a Dios eh, la alabanza y la adoración, Dios paga muy bien a sus hijos. En el versículo 4 dice, puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordaran, confesaran y alabaran a Jehová, Dios de Israel. Pues aquí nos damos cuenta que es necesario servir al Señor con todos los recursos que Él mismo nos dio. Las habilidades, los talentos, los dones, todas esas cosas, tenemos que entregárselas nuevamente para su servicio. Él nos ha dotado de todas estas cosas. Ninguno de nosotros puede negarnos, porque si bien es cierto, Él nos ha dotado de algo especial, alguna habilidad, algún don, algún talento. Hay dones espirituales, hay habilidades y destrezas que podemos desarrollar para el servicio de Dios y los demás. Y en esto también estamos bendiciendo a nuestros hermanos. Ahí nos estamos convirtiendo en esos adoradores que bendicen a su prójimo. Y aquí viene en el 5 una lista, ¿no es cierto?, de algunos de ellos. Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Yehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom. Este Obededom es especial porque sí leíamos en unos versículos, en unos capítulos anteriores también, ¿cierto? Que fue donde, cuando pasó la muerte de Usa, se encargó el arca. Y Obededom todos sabemos que era oriundo de la Filistea, era filisteo. Y pues al ser filisteo era un hombre que estaba totalmente contaminado pues de tantas cosas. Y pecado, idolatría, y bueno, ya sería otro espacio para estudiar la vida de Obededom y cómo era, ¿no? Mas, sin embargo, cuando llegó el arca, dice que 3 meses estuvo el arca con él y fue bendecido, él, su familia y todo lo que él tenía. Y se entiende aquí que el arca salió de la casa de Obededom, mas sin embargo aquí lo vemos a Obededom, y esto me llama mucho la atención, que donde está la presencia de Dios, hay esa bendición, y uno se produce un cambio que uno no lo puede dejar. Eh, Cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno tiene eh, ese encuentro personal con la presencia de Dios, ya no vuelve a ser el mismo.
Obededón, según si yo lo veo aquí, ya no fue el mismo porque dejó su casa y el arca está entrando a la casa de David y él se fue donde está el arca. Él y toda su familia, porque en el capítulo 26, más adelante, vamos a darnos cuenta que ya no solamente Obededón, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos están en el servicio. Y es bien chévere saber eso, ¿no? De que las decisiones que Obededón tomó al dejar su casa, dejar todo para ir en presencia de Dios, no quiso dejar la presencia de Dios. Así también nosotros, ¿no? Con todos nuestros, porque Dios nos ha dotado de esos dones, de esos talentos, de esas habilidades, entonces sigamos la presencia de Dios y sirvámosle a Él. Eso es lo que nos anima. Dice también en el versículo 6, también los sacerdotes Banaía y Jaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Aquí están los cantores y me llama la atención, tocaban continuamente las trompetas. Nunca se debe dejar de alabar y adorar a Dios. Todos los días, cada momento, cada situación que vivimos, alabado sea el Señor. Recordemos a Job cuando quedó sin nada. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué chévere que podamos tener en cuenta. Mira, Job quedó en la ruina total y más encima estaba enfermo. Sin embargo, él bendijo a Dios y esto es adoración, esto es alabanza. Eh, entonces, siempre tenemos que estar adorando. Y cuando hablamos de siempre, nos da la connotación de que alabar a Dios y adorar a Dios para nosotros debe, oiga bien, debe ser un estilo de vida. Debe ser un estilo de vida. Para entonces de esa manera poder decir yo soy un adorador que bendice al prójimo. Porque cuando yo bendigo a Dios tengo una relación vertical buena, entonces voy a tener una relación horizontal buena. Puedo bendecir a los que están a mi alrededor. Y si hacemos el cruce de las dos líneas, nos forma una cruz y la cruz simboliza esa muerte, ese sacrificio. Y lo que hoy cantábamos en la oración tiene que ver con eso, de que tomo la decisión de seguir a Dios. Y seguir a Dios precisamente mm, me, me llama a renunciar a mi pecado, a mis circunstancias, a lo que yo viva y decir, como Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Está ese sacrificio y soy entonces un adorador que bendice a los demás.